Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa Vuelos de la Memoria. Hoy de nuevo acá desde los micrófonos de la emisora de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, con invitados muy especiales, a los cuales pues hoy quiero saludar. Tenemos a mi teniente Yadi Vargas. Yadi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi mayor, un cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes. Y señores, esto es Vuelos de la Memoria, como lo dijo mi mayor. Yo soy la teniente Yadi Vargas y los estaré acompañando durante este vuelo. También quiero presentarles acá en la mesa del trabajo al señor Mauricio Guzmán Hostos, que siempre nos acompaña. Señor Mauricio, bienvenido. Teniente Yadi Brigitte Vargas Ochoa, un saludo cordialísimo para usted, a mi mayor Jorge Landines también. Bienvenidos a este espacio que se abre para todo el mundo, para todo el público que nos está escuchando a esta hora del día, y también a nuestros invitados que nos van a acompañar en este espacio. Hoy también, Mauricio, con un invitado súper especial. Tenemos hoy en la cabina a mi mayor Celi, una persona que no solamente perteneció a nuestra Fuerza de Policía Nacional, sino que actualmente pues, es una persona muy activa por los derechos de las víctimas de nuestros integrantes de la Fuerza Pública, y que es una voz constante y sonante. Hoy afortunadamente lo tenemos en nuestros micrófonos. Mi mayor, muy buenas tardes. Gracias, Jorge, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos aquí en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Mi mayor, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de un hecho victimizante que, digamos, no siempre es contextualizado en la academia, en las universidades y en los institutos académicos. En este caso, pues vamos a hablar acerca del hecho victimizante de lesiones personales, sobre todo acá enfocados a esas lesiones físicas, pero también comprendiendo que no solamente hay lesiones físicas, sino que muchas veces también encontramos en este caso lesiones psicológicas, ¿cierto? Pero hoy mi mayor lo queremos pues, traer este programa también para que usted nos cuente un poco acerca de esta situación. Pero como preámbulo también quisiéramos contar acerca de cuál es esa contextualización o qué se entiende en este caso por lesiones físicas. Y algo que quisiera compartirles a nuestros oyentes y a la mesa es que generalmente cuando hablamos de esas lesiones físicas, hablamos de aquellos delitos que están en contra de la vida, en contra de la integridad de una persona, donde va a generar una reducción en el caso de su acción motriz, pero que también tiene diferentes tipos de consecuencias, algunas que son temporales, que pueden ser, digamos, por un tiempo prudente y pueden sanarse, otras que son de por vida, en este caso que las personas, digamos, no pueden recuperarse de ese tipo de lesiones, y que muchas veces, dependiendo de la gravedad de estas lesiones, pues hay una serie de modificaciones en su proyectos de vida. Entonces, a raíz de eso, mi mayor, pues hoy el programa busca también conocer un poco acerca de esas condiciones que viven muchos de nuestros integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto. Recordar que al día de hoy, mi mayor, tenemos más de 506.000 integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto, y que, digamos, muchos de nuestros oyentes en nuestras redes a veces nos preguntan esas cifras que tenemos sobre integrantes que han padecido el rigor del conflicto armado. De esos, quiero también contarles que 8.130 son integrantes de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sin más, mi mayor, en este caso quisiéramos pues también entrar un poco a nuestros oyentes que no solamente, digamos, conocemos en este caso pues una conceptualización de las lesiones personales, sino que también el Código Penal colombiano también lo tipifica, y que también en esa tipificación tenemos aquellas lesiones que producen la incapacidad, no solamente para trabajar, sino que también producen incapacidad por enfermedad, deformidades físicas, transitorias o permanentes, que la habíamos tocado, alteraciones también en las funciones transitorias, esto sobre todo cuando hay afectación de órganos, pérdidas anatómicas o funcional de un órgano, pero también existen otros tipos ya de lesiones personales, en este caso físicas, que también lo regula el Código Penal colombiano, que es acerca de agentes químicos y demás.
Mi mayor, con esta contextualización y también entendiendo que en el marco del conflicto armado colombiano tenemos al día de hoy 17.948 víctimas de lesiones personales, algo que quisiéramos pues hoy preguntarle a ustedes que nos cuente un poco cómo fue en este caso su ingreso a la escuela policial, pero también nos cuente un poco de quién es Fabio Humberto Celi. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues yo ingresé a la Policía Nacional, a la Escuela General Santander, en 1983. Aún escasamente cumplía los 18 años. Estuve allí en la escuela 2 años, que era el tiempo que antes obligaba para los futuros oficiales de la Policía Nacional. Entonces egresé en 16 de mayo de 1985. Recorrí varias unidades, empecé como subteniente en Manizales como comandante de estación, así como empezamos todos los subtenientes de la policía. Después estuve en Aguadas Caldas, ya era comandante de estación. Después estuve en Chinchiná, comandante de estación Chinchiná. Luego volví a Manizales, ya como comandante de estación Manizales. Y a partir de allí vino lo más bonito. Entonces, lo que habitualmente la gente no cree, que la Policía Nacional está en orden público, pues nosotros también estuvimos en orden público. Y mi primera unidad de esas de orden público fue nada más y nada menos que Miraflores Guaviare. Yo era comandante de allá, una sección de vigilancia, pero pues eso básicamente era prácticamente cuidar el pueblo, porque ahí son los que conocen Miraflores Guaviare, saben que hay 2 espacios de casas y en la mitad la avenida por donde aterrizan los aviones, los DC-3 y particularmente y unos aviones pequeños, pero pues lo general era DC-3, entonces había que allá estar pendiente de verificar que no llegaran insumos para el narcotráfico, armamento y demás, porque pues es una zona ampliamente guerrillera. Y a la orilla pues está el río, que es por donde se desplazan y se siguen desplazando hoy en día los guerrilleros. Allá tuve mi primer enfrentamiento, obviamente, con la guerrilla, con las FARC. Allá me hirieron un agente, me mataron a un auxiliar, se robaron un fusil. Después me trasladaron para San José del Guaviare, sigue siendo una zona pesada. Ahí nos tocaba apoyar cada rato el retorno, que es una estación también que se la toma con mucha frecuencia a la guerrilla. Y pues perteneció a una sección que su meta era erradicar cultivos y pues acabar con las cocinas, con las chagras y con los laboratorios. De ahí salí a hacer curso para teniente. Estuve en Boyacá como comandante de una sección perdóneme, el distrito Miraflores. Estuve también en Santander. Ahí estuve en Morales, al sur de Bolívar, también una zona ampliamente guerrillera. Ya tuve enfrentamientos con el ELN. Después estuve como comandante de una contraguerrilla en San Gil, recorriendo todo ese amplio territorio, casi todo dominado por el ELN. Luego estuve en Casabe, y allá la guerrilla me sentenció a muerte en las FARC. A pesar de que ahí también tenemos una unidad militar, un batallón, que es el que ayuda a proteger toda esa zona de Ecopetrol. Pero nada, me amenazaron y me tuve que ir me mandaron para el Espinal Tolima. Ya estuve en una contraguerrilla, como comandante de una sección en la escuela Gabriel González, y luego como instructor de contraguerrillas. Después estuve de oficial de servicio en la Dirección General de la Policía aquí en Bogotá, y luego estuve en el Cocuy, que fue donde finalmente tuve el enfrentamiento con la guerrilla y donde perdí la mano. Un sábado santo del 92, donde salimos a la procesión, y cuando regresé de la procesión empezó el combate, empezó el ataque hacia la estación. Una bomba que ellos me tiraron y yo la fui a devolver, se me estalló, me voló la mano. De ahí me hicieron pues los primeros auxilios, porque pues en un pueblo como el Cocuy, ¿qué tanto se puede hacer? Entonces me llevaron en un carro hasta Suatá, de Suatá a Duitama. En Duitama me estaba esperando una ambulancia de la policía que me llevó hasta Bogotá. Eso ya era el domingo, toda la noche viajando, y ahí el domingo ya pues llegué al hospital
y ahí me empezaron a atender. Estuve un mes hospitalizado porque me hicieron un colgajo de la parte de la pierna derecha. Entonces en 2 cirugías para ver si el brazo me aceptaba esa parte de la piel que no correspondía ahí. Y luego ya me quedé trabajando en el hospital de la policía, ascendí a capitán. Y ahí me quedé trabajando un buen tiempo y luego me ascendieron a mayor y ya me retiré de la institución porque yo en ese momento decía, como todo subteniente, yo quiero ser general, pero si ya yo no, en ese momento no conocía a un general banco. Ajá. Pues bueno, entonces ya me voy. Pero sin embargo, estando ahí empecé a estudiar. Yo soy contador público, hice una especialización en finanzas públicas, soy abogado. Mi mayor, qué pena. Yo sí lo quiero interrumpir porque pues quisiera preguntarle algo más al respecto del hecho victimizante antes de pasar a hablar acerca de quién es Fabio. O sea, usted nos está hablando acerca de sus afectaciones físicas, pero cuéntenos un poco más acerca de esas afectaciones psicológicas, cómo fue el manejo, cómo reaccionó, por ejemplo, su familia, cómo reaccionó usted después del hecho. Sabes que no es fácil, primero porque en el momento en que sucede la explosión, que es una bomba casera hecha con metralla, dinamita y con todas las porquerías que los terroristas hacen, y se me explota, ella me la tiraron y yo la fui a devolver, ya me había pasado con un par de bombas, pero no las había cogido, pero esa sí me cayó en los pies y yo, digamos, instinto de conservación, no fue más. Si uno se pone a pensarlo en ese momento, dice, no la recojo. Pero no, en ese momento el instinto de conservación, yo la levanté y cuando la llevaba ya a una altura considerable, pues se me explotó y la onda explosiva pues subió. Eso no permitió que me reventara, lo que sí le pasó a uno de mis policías, que él se tiró al piso y la onda explosiva lo levantó y lo reventó. En un principio yo me veo ya sin mano, con pedazos de huesos colgando y pedazos de carne colgando. Al principio no me dolió tanto. Y ya con el paso de los días, bueno, yo estuve a punto de perder un ojo en el hospital y dije, grave, estuve 8 días vendado. Y en ese tiempo uno reflexiona y dice, me pasa como toda la película de mi vida por ahí. ¿Y ahora qué hago? Pero pues bueno, uno tiene que vivir porque pues ¿qué más se puede hacer? Digamos, si yo supiera que con llorar recupero la mano, pues todo el tiempo lloro, pero eso ya no había nada que hacer, había que salir adelante. Sí. Pero luego viene el tratamiento con el psiquiatra, una cosa muy difícil. Primero porque el psiquiatra empezaba todos los días en cada sesión. ¿Qué pasó? Y repita, puestos en el diván y repita. Y después otra vez, ¿y qué pasó? Y ya digo, esto ya no es conmigo porque repetir y repetir, eso como qué terapia es. Pero de todos modos sí afecta. Porque, por ejemplo, escuchar una explosión, para mí, así sea de una mecha o de un trueno, pues por supuesto que uno se alerta de pensar, ¿otra vez me están atacando? Digamos, eso queda ahí. Uh-huh. Físicamente, intelectualmente queda ahí. Psicológicamente queda ahí. Y lo otro, bueno, y por ejemplo una moto o cualquier ruido de esos. Un exhausto, que uno vaya ahí, uy, ¿qué pasó aquí? Como que uno lo lleva a ese momento, los que hemos tenido varios combates, uno como se lleva ese momento en que estuvimos allá. Y lo otro es, digamos, ¿qué voy a hacer? Con respecto a que ya no tengo mano y que ya tengo en la cabeza que ya no puedo ser general, pero me sigue doliendo. Y hoy el brazo me duele, hoy el día me duele, uh-huh, porque queda como ese miembro fantasma, ¿no? Pero y psicológicamente también afectó a mi familia, afectó a mi mamá. De hecho, mi mamá sufrió una depresión y ella se murió. Eso, no crean que es parte de recordar ese episodio, duele. Pero bueno, uno tiene que seguir adelante, a pesar de esas circunstancias. Mi mamá ese día me recibió con mucho amor, como todas las mamás. Ella me vio con la cara quemada, la cara mía era irreconocible ese día que llegué, ese domingo 17 de abril del 92, y en el hospital de la policía, y ella quiso como darme lo mejor para que yo no me preocupara, a pesar de la circunstancia. Pero no creas, eso a ella le fue haciendo mella, y hasta que finalmente se me fue mi vieja. Entonces esas partes más dolorosas que Colombia, que la gente no entiende. No es solamente que nosotros tengamos una asignación de retiro o una pensión.
Aquí hay mucho más de fondo. Es la esposa, los hijos, la mamá, el papá, los hermanos, todos tienen esa misma afectación. No en la misma medida física, pero todos la tenemos. Y de alguna manera psicológicamente se siente. Claro, yo me veo junto a otras personas que tienen las dos manos y pueden trabajar y pueden hacer. No es fácil. Ahorita les estaba contando a ustedes fuera de micrófono, es que, por ejemplo, parquear un carro, vaya usted parquea un carro en un sitio con una sola mano, a ver si es fácil, que eso tampoco la gente lo entiende. Es que precisamente mi mayor, nosotros también nos cuestionamos acerca de cómo es su cotidianidad, qué tanto eso cambió el quehacer diario de usted, mi mayor. No, pues imagínese, muchísimo. Empezando porque yo tuve que empezar a afeitarme, por ejemplo, con la mano izquierda. Eso pues, no es fácil. Ustedes se cogen la mano o la otra mano de guía para irse afeitando. Por supuesto que al principio me corté bastante porque pues con una sola mano no es fácil y más con la que uno no domina. Si hubiera sido de la derecha y que hubiera perdido la izquierda y me hubiera quedado la derecha, pues de pronto ahí como que es más fácil, pero aquí yo tuve que aprender a ser zurdo sin serlo. Entonces aprender a coger las cosas, a comer con una sola mano. Y ya pues cuando empecé la terapia con el gancho, pues aprender a coger el tenedor con el gancho, el cuchillo con el gancho. Empezar a escribir con el esfero, con el gancho, en el computador, en fin, hacer muchas cosas. Esto es un cambio, digamos que de casi 360 grados, porque es que es tener perdido el miembro dominante, que es la mano derecha en mi caso, y adaptarse a las nuevas condiciones, que eso no es fácil. Hablemos, perdón, mi mayor, sobre este momento más personal. Le voy a decir, dejar de decir mi mayor para decirle Fabio. Así está bien, perfecto. O don Fabio. No, dígame Fabio, que don suena más feo. Ok, Fabio. ¿Cómo, después de ese momento tan difícil, dónde obtuvo usted mayor apoyo para poder salir de esta situación tan fuerte? Inicialmente en mi mamá. Ajá. Como siempre, la primera persona que le da a uno todo el afecto y todo el cariño y todo el apoyo, mi mamá. Sí. Pero luego me refugié en el estudio. Uh-huh. Y estudiando fue que ya me fui metiendo en el cuento y se me fue, digamos, olvidando estos temas porque ya pasé a ser más civil quitándome el uniforme. Pero no es fácil de todos modos. Incluso estando, porque usted nos relata que estando dentro de la fuerza, dentro de la policía, bueno, usted siguió trabajando en otras dependencias. Sí. Y ya haciendo sus terapias y todo esto, y incluso subió al grado de mayor. Sí. Ahí, ¿cómo se comportó, digamos, sus compañeros en esa situación? ¿Fueron apoyo? ¿Cómo fue ese círculo? No, pues digamos que sí, por supuesto recibí mucho apoyo, incluso desde el momento en que del accidente, ahí estuvieron varios uniformados y entre ellos el director de la policía del momento. Y ellos me decían, no, tranquilo que tenemos los mejores especialistas, los mejores médicos, los mejores profesionales, lo que haya que hacer, cuente con que eso va a salir adelante, porque yo la verdad yo lloraba mucho y le decía a mi general Serrano en aquel momento, no quiero perder la vista, ya perdí una mano, no quiero perder la vista, ayúdenme por favor. Y sin embargo, no, la verdad yo tuve los mejores profesionales y por eso, digamos, no perdí la visión, pero estuve a punto de perderla. Muy bien. Hablemos sobre otro aspecto y es las lesiones personales. Hablemos un punto que son un delito, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos puede relatar sobre esto? Mire, ahora Jorge decía sobre el tema de las víctimas, cuánto hemos sido afectados en estos tiempos, en más de 60 años de conflicto armado interno. Que somos más de 505,000 los afectados. Aquí hay afectados por todos los tipos penales, por lesiones personales, por secuestro, por homicidio, por desaparición forzada, que también lo estábamos comentando ahora. Solamente en la policía tenemos 105 personas de diferentes grados en diferentes hechos victimizantes dadas por desaparecidas. Aquí en la Fuerza Aérea tienen otro grupo, en el Ejército tienen 355 desaparecidos que nadie da razón de ellos, ni los grupos criminales, ni la delincuencia común, nadie, y la familia quiere tenerlos,
tener al menos los restos para poderlos orar y rezar tranquilamente. Este hecho se ha convertido como en una acción repetitiva, y por este hecho y por estos delitos que se están cometiendo de manera repetitiva, yo, Fabio, le digo, aquí se está cometiendo un genocidio contra la fuerza pública, porque es que este genocidio se da porque nosotros somos uniformados, armados, uniformados en defensa de los derechos del Estado y de los colombianos, Sí. y por ese hecho nos están atacando. Miren ustedes, todos los días estamos viendo en una y en otra situación policías y soldados asesinados gravemente. Estos últimos días han sido muy desastrosos para la fuerza pública. Entonces, por esos hechos victimizantes, todos, es que yo digo que se está cometiendo un genocidio, porque es repetitivo contra los miembros de la fuerza pública. Mi mayor, nosotros vamos hablando y queremos saber más y más, pero no dejemos pasar de alto. Usted nos iba a hablar acerca de usted, de su personalidad, de lo que está haciendo hoy en día, de lo que estudió. Cuéntenos un poco más al respecto de quién es Fabio. Claro que sí. Bueno, Fabio nació en Toca, Boyacá, el 30 de septiembre de 1964. Es decir, va a cumplir 61 años. Ya soy un poquitico abuelito. Soy casado, tengo 5 hijos y una niña que se me murió. Se rodó por unas escaleras teniendo 10 meses y pues tuvo afectación en su cerebro y se murió mi chiquita de 10 meses. Estudié, como les venía diciendo, contaduría, estando activo en la policía. Estudié contaduría en la Jorge Tadeo Lozano, luego hice una especialización en finanzas públicas en la ESAP. Luego estudié Derecho en la Universidad de Gran Colombia y luego hice una especialización en Procesal Penal Constitucional y Penal Militar en la Universidad Militar. He hecho algunos diplomados, soy tributarista también, y algunos diplomados en Derechos Humanos, y en eso es que vengo trabajando. Desde aquel entonces uno dice, hay unas leyes que benefician a los veteranos, a las viudas, a los huérfanos y a los heridos, como la 1490, que es la del reservista de honor, que eso tiene unos beneficios para nosotros, que somos reconocidos como reservistas de honor, los que hemos sido afectados en hechos de orden público, en lo que conocemos como el literal C. Está la ley 1699-2013, que es para ayudar a viudas, huérfanos y heridos. Yo puse a consideración del Congreso lo que hoy es la ley 913-2004, que es el Día de los Héroes de la Nación y sus familias, que se conmemora el 19 de julio de cada año. Y esto porque pues no pudo haber independencia y no hay una democracia hoy si no tuvimos unos héroes anónimos, que son ellos los que aportaron su granito de arena y su vida, por supuesto, para que existiera esa democracia. Y luego tenemos la ley 1979-2019, que es la que creó la ley del veterano y el Consejo de Veteranos, del cual fui su primer presidente de ese Consejo de Veteranos. Nos posesionó el presidente Duque, alcanzamos a trabajar con el presidente Petro y con el ministro Iván Velázquez, hicimos algunas cosas importantes, y hoy, después de que salí de allá, creamos la Asociación Mundial de Veteranos y Víctimas, miembros de la Fuerza Pública. Allí caben de soldados a generales de todas las 4 fuerzas. ¿Está reciente? Lleva 2 años, 2 años de creada. Entre otras cosas, vamos a hacer el primer Congreso Mundial de Veteranos los días 15 y 16 de octubre de este año en Montenegro, Quindío, donde vamos a conocer cómo funcionan los veteranos en otros países y cómo funcionamos acá, y que copien y copiar nosotros lo que nos hace falta, porque es mucho lo que nos hace falta con respecto a la ley del veterano, pero que vamos a ir implementando cada tanto y cada vez que conozcamos algo. Mi mayor, usted también nos comentaba un poco acerca de la Mesa Nacional de Víctimas, donde usted también ha participado y ha luchado por los derechos de nuestras víctimas. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es esa representación de nuestros integrantes, de nuestra policía, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aeroespacial? ¿Cómo es ese espacio? Digamos que no es nada fácil. La unidad para las víctimas tradicionalmente ha sido manejada por gente que tiene tendencias de izquierda. Eso no es malo, simplemente que pues ellos protegen otro grupo de víctimas y no necesariamente los de la fuerza pública. Entonces allí digamos que no hemos tenido mucho eco. Yo estuve por el Consejo de Veteranos participando en estas mesas, y la verdad el ambiente es muy hostil con la fuerza pública. Supuestamente nos iban a tener en cuenta en
en el día de las víctimas, justamente el 9 de abril, en diferentes eventos, y eso, pues de eso no se ha hecho mucho. Y de los beneficios que tiene la unidad para las víctimas, para todas las víctimas, yo soy reconocido por la unidad para las víctimas como víctima del ELN, y quería decirles que no es fácil, porque al principio decían, no, pero es que usted como ya tenía uniforme y tenía unas armas, usted estaba expuesto a que eso le pasara, entonces usted no reconoció como víctima. Por supuesto, la ley 1448, la reforma de la 1448, sí nos dio esa posibilidad de que fuéramos reconocidos como víctimas en los hechos victimizantes donde la guerrilla y la delincuencia común nos afecta. Pero no es fácil. Entonces, y por supuesto que la JEP tampoco ha hecho el trabajo como corresponde. Así que, la verdad, le digo, Jorge, no ha sido muy fácil este trabajo de la unidad para las víctimas con respecto a los miembros de la fuerza pública. Le decía, por ejemplo, si hay acá una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero con respecto a las víctimas de la fuerza pública ha sido muy poco lo que se ha hecho. Se avanza en otros campos con otro tipo de personas, pero con la fuerza pública, debo decirlo francamente, esto no ha avanzado. Fíjese, mi mayor, que ese trabajo que usted dice, nosotros lo hemos desarrollado también desde la institucionalidad, a través de, digamos, el Comando Conjunto Estratégico de Transición, a través de la UNIPED, y cuando uno llega a esa instancia, pues a nosotros desde la parte institucional hemos reclamado, porque generalmente se dice que nosotros a partir de la ley 1448 tenemos un régimen especial, y que ese es, en este caso, la reparación a la que tienen derecho nuestras víctimas. Afortunadamente, digamos, se han logrado unos cambios bien importantes, mi mayor, y actualmente, a partir de la modificación precisamente de la ley 1448, ya al menos aquellas personas que no recibieron este tipo de beneficio, muchos de nuestros soldados, muchos de nuestros patrulleros, que de pronto por diferentes cuestiones en el desarrollo de su carrera militar o policial no alcanzaron a obtener ese régimen especial, pues que se les reconoce también esa reparación integral del cual no han tenido ellos, digamos, acceso. Sí, y eso, pues la 1448, usted recuerda que dice que víctimas somos todos aquellos que debemos estar entre un hecho victimizante entre 1985 y hoy. Incluso se dio unos plazos adicionales para que pudieran registrarse como víctimas quienes no lo habían hecho. Pero este ha sido un trabajo que no es fácil. Este es de batallarlo, pero bueno, son logros y conquistas que se han hecho poco a poco. Bueno, usted habla de una manera muy interesante, muy apasionada, conoce todas las leyes, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, y por eso quisiéramos preguntarle aquí en los micrófonos de Al Aire, ¿por qué cree usted que es tan importante la memoria histórica y, por supuesto, estos espacios donde se da difusión de estos hechos victimizantes? Gracias por la pregunta, ¿sabes? Nosotros también hemos hecho un trabajo en el Centro de Memoria Histórica que tampoco ha sido fácil, porque la directora no es muy afecta a la fuerza pública. Incluso en una reunión que tuvimos, ella dijo que nosotros éramos paramilitares porque habíamos participado en la muerte del abuelo. Y yo le dije, pero si yo ni siquiera había nacido en aquella época. Ella ha sido muy incisiva y muy fuerte con nosotros, e incluso un video institucional del ejército no fue posible publicarlo. Hasta el día de hoy no ha sido posible, a pesar de tutelas y todo lo demás. Entonces, pero la memoria es muy importante, porque la memoria la han querido trabajar, vuelvo y digo otra vez, los señores de la izquierda a favor de los grupos narcoterroristas de la FARC, del ELN y de otras tendencias. Pero de la fuerza pública nada, y es que la verdad aquí no es única y exclusiva de la población civil y los grupos criminales. Nosotros también tenemos una verdad, nosotros somos padres, somos hijos, somos esposos, y hemos tenido unas graves afectaciones, y además, porque ustedes recordarán que en muchos casos se han hecho muchos montajes. Miremos el caso nomás de Mapiripán, donde las falsas víctimas tuvieron que aceptar que no era cierto que mi general Uzcategui hubiera participado en ese hecho victimizante, donde además al Estado lo condenaron. La Corte Suprema después ordenó que esas platas tenían que devolverse, ya ellos los condenaron, y por supuesto por esa razón hoy mi general Uzcategui está libre, porque él no tenía nada que ver. Eso mismo lo confesó el guerrillero Martín Sombra.
Dijo, sí, ese trabajo lo hicimos nosotros, incluso otro trabajo por allá en San Martín de Loba, también lo hicimos nosotros, y si me preguntan de otros casos, también lo hicimos con una tropa mía, dijo él, así específico. Entonces, es importante que esta memoria se tenga, porque aquí hay unos héroes anónimos, escondidos, aquí hay muchos soldados y policías que ni siquiera la gente sabe que su hecho victimizante ocurrió. Entonces aquí tenemos únicamente la verdad de el hecho más gravoso que haya ocurrido, y de los demás que, pero además con el paso de los días esto se va perdiendo. Ustedes se acuerdan del subintendente que fue degollado en el Caquetá el año pasado y que dijeron que eso era un producto de un corredor humanitario. Uh-huh. Y hoy, ¿quién se acuerda de ese muchacho? Para nada. ¿Y quién se acuerda de esa familia? ¿Qué ha pasado con eso? Por eso es que yo sigo insistiendo en el tema del genocidio, porque de esa investigación, ¿cuántos condenados hay? Si es que hay investigación. Ninguno. Y de los otros hechos, del secuestro, bueno, ahora último, del secuestro de los 28 policías y el uniformado del ejército. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está la denuncia? ¿Cuáles son esos actos urgentes para decir vamos investigando a ver quién fue el que lo hizo? No es que la Guardia Campesina los retuvo, la Guardia Indígena los retuvo, y ellos, ¿cuál autorización de la ley tienen para retener? Absolutamente nadie. Cuando retienen a un uniformado, lo están secuestrando porque es contra su voluntad. Aquí no podemos decir que retenciones, porque retenciones no hay. Uh-huh. Ninguna autoridad, ninguna persona que no sea autoridad puede retener a una persona, y solo por investigación o por una orden judicial. Fabio, hablemos un poco sobre este mensaje que usted está enviando, aprovechando los micrófonos de la emisora y de este espacio, este podcast. Sabemos que a pesar de, independientemente de que una persona decida formar parte de una fuerza militar o de la policía, no deja de ser ciudadano sujeto de derechos. Y por eso es que ocurre, y por eso es que se habla ahora de la ley de víctimas para los miembros de la fuerza pública. ¿Qué mensaje le da usted a la población, a la gente que nos está escuchando? Bueno, lo primero que hay que hacer es, a la fuerza pública hay que respetarla, porque es la fuerza pública la que va a proteger su vida, honra y bienes en un momento determinado. Mire usted que cuando a alguien lo están atracando, lo primero que dice es ¡auxilio, policía! Uh-huh. Ah, bueno, pero si a ese policía lo sacamos como lo han sacado, y a los soldados últimamente de esos pueblos donde está metida la guerrilla, entonces ¿a quién va a pedirle auxilio? Entonces aquí lo primero es respetar, apoyar y proteger a nuestros uniformados para que luego ellos cumplan con su deber constitucional. Ellos no están haciendo nada más que cumplir con una misión que ordena la Constitución de Colombia vigente hoy: proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en Colombia. Ese es mi primer pensamiento. Es respetemos al policía. Hoy, miren, cuando yo era pequeño, yo veía a un policía y para mí era un dios, una persona importante, una persona respetable, y uno lo saludaba con esa reverencia. Hoy miramos que los jóvenes de hoy lo primero que hacen es reírse del policía, agredirlo. Y mire al ejército le estaban quemando las tanquetas allá en el Cauca, y buscando lo mismo que ocurrió en el 2021, intentando quemar los CAI con los policías adentro. Hombre, eso es falta de respeto por una autoridad. Luego no acudan a la autoridad si no tienen ese respeto por ella. Total. Mi mayor me hizo acordar que cuando dice que cuando pequeño recía, yo también, y fui cuidapalo en ese entonces, y llegué hasta la policía cívica, mi mayor. Qué bueno. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando este programa. Siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero obviamente y no sin antes de realizar unas reflexiones acerca del tema tratado aquí y del impacto pues que generan las víctimas. Pues fíjate ya de que mi mayor nos pone a pensar en varias cosas, ¿no? En primero, pues, ese agradecimiento que debemos tener siempre con nuestros integrantes de fuerza pública, los que ya hoy son nuestros veteranos, como bien lo dijo mi mayor, pero también aquellos integrantes que han sido víctimas en cumplimiento de su deber. De eso, repito las cifras, mi mayor, más de 506,000 integrantes. Si nos ponemos en esas cifras, somos la organización de víctimas más grandes que hay en el país. Esa es una gran reflexión. Otra es que
también sería muy importante que nos lleváramos en nuestro pensamiento, pues más allá de esas afectaciones físicas que nos contaba mi mayor, también todas esas afectaciones psicológicas que muy pocas veces también analizamos y cómo eso modifica nuestros proyectos de vida y afecta también a nuestras familias. Pero también quisiera resaltar el hecho de que esa modificación de esos proyectos de vida pues ha llevado a que muchos de nuestros colombianos salgan desplazados, ¿no? Ese es el hecho victimizante también con mayor número en nuestro país. También quisiera resaltar, mi mayor, que digamos en el caso de nosotros como Fuerza Aeroespacial Colombiana tenemos 25 integrantes, en este caso pues víctimas de lesiones personales, los cuales hoy aún siguen mi mayor esperando, al igual que el resto de integrantes de la Fuerza Pública, víctimas, reparación, siguen esperando también actos de perdón, siguen esperando también actos de verdad y por supuesto justicia. Entonces hoy quisiera que generáramos también la reflexión en eso que nos decía mi mayor, también la posibilidad y el derecho que tienen nuestros integrantes de fuerza pública para que sean reconocidos, visibilizados y dignificados. Entonces ya quisiera hoy realizar hacia allá pues esa reflexión de nuestro programa. Gracias, mi mayor, y a todos pues nuestros oyentes les recordamos que hoy Vuelos de la Memoria, aquí hoy nos enfocamos en visibilizar y dignificar a los miembros de la fuerza pública. Especialmente hoy nos acompañó acá en la mesa de trabajo mi mayor Fabio, a quien agradecemos y pues por haber compartido su historia de vida, por haber tenido la valentía de venir a contarnos aquí a todos nuestros oyentes pues una historia de resiliencia también, que le agradecemos por haber estado hoy aquí en los micrófonos de Al Aire, mi mayor. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y al pueblo colombiano, donde vean un uniformado de la fuerza pública, ejército, fuerza aérea armada, y abrácenlo y dígale gracias por todo ese trabajo que usted hace, porque no saben lo que dejan atrás cuando el muchacho sale al servicio, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Muchos de ellos ni siquiera vieron morir a sus padres, muchos no han visto crecer a sus hijos. Eso se lo tiene que agradecer el pueblo colombiano a cada uno de nuestros uniformados. Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar, pues recordarles a todos nuestros oyentes que no olviden sintonizarnos para nuestro próximo programa, mi mayor, en su programa, Vuelos de la Memoria. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un próximo hecho histórico, en Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta.